Bien, ya estamos grabando ahora sí. Entonces ahí están viendo las slides y ya podemos comenzar. Primero, recuérdenme que vieron con el profe Claudio el día miércoles, porque ayer no hubo clase. Les enseñó un pequeño código, perdón, en JavaScript, pero ¿qué vieron en ese código? La detección de bordes a través del filtro de quién? ¿Cómo se llamaba el señor? Cani. Vieron filtros de Cani, ¿no? La verdad no me acuerdo bien el nombre, pero la foto era utilizar el gradiente conjugado. Gradiente o laplaciano, ¿no? Eso sí, no me acuerdo. Ajá. Lo que utilizaba era la norma. Ajá, para generar segmentaciones en la imagen y poder distinguir entre regiones. Cuadrados y rectos. Exactamente. Muy bien. ¿Y nosotros qué vimos la clase pasada? Ajá. Vimos un teoremón. ¿Cómo se llamaba ese teorema? El teorema de Nyquist-Shannon. Perfecto. Entonces, dicho esto, ya saben, voy a comenzar con un pequeño repaso para todos los que no pudieron venir la clase pasada. O, si sí vinieron, para que recuerden qué es lo que estábamos estudiando. ¿Vale? Bien, la clase pasada estábamos estudiando un poquito de el proceso de la captura de señales. Hola. Básicamente estábamos viendo cómo reconstruir señales, ¿no? Aquí nada más una pequeña parte que me gustaría agregar porque me enfoqué mucho en el teorema de Nyquist-Shannon y ya no hablamos en general de toda esta cuestión de conversión analógico-digital. Es que los conversores analógico-digitales son esenciales para procesar señales, ya que nos permiten convertir una señal continua a una señal discretizada. ¿Va? Un conversor, ¿cómo funciona? Bueno, comienza con un muestreador, que básicamente es el sensor que me permite abrir y cerrar a cierta frecuencia que yo determine, que por cierto ya habíamos estudiado que la frecuencia de Nyquist es 2 veces el ancho de banda máximo, ¿no? O 2 veces la frecuencia del fenómeno, cuando habíamos visto el ejemplo del día y la noche, ¿se acuerdan? Recibimos una señal analógica, es decir, una señal continua, la pasamos por nuestro muestreador, lo que el muestreador hace es convertir a la señal a un tiempo discreto. Lo que hacemos con este tiempo discreto, o bueno, con esa señal en tiempo discreto, es cuantificarla. ¿Esto qué significa? Que la vamos a discretizar. En vez de tener toda una serie continua de valores, lo que vamos a hacer es generar intervalos. ¿Cuántos intervalos? Bueno, eso también lo vamos a ver. Hay pequeñas estrategias que me sirven para saber cuál es ese número de intervalos óptimo, pero de eso vamos a hablar después, ¿ok? Ya que cuantifiqué mi señal para no tener como valores reales, sino escaloncitos, ahora lo que tengo que hacer es codificar la señal, porque las computadoras siguen sin entender señales, aunque sean discretizadas, ¿no? Lo que las computadoras entienden son ceros y unos. Entonces lo que tengo que hacer es que esos intervalos los tengo que binarizar con mi codificador en bits, ceros y unos, ¿vale? Por ejemplo, cuando trabajamos, buenos días, cuando trabajamos con este 8, es cierto, cuando trabajamos con 3 entradas, tendríamos 2 al cubo combinaciones de bits, ¿no? Básicamente de ahí saldrían mis 8 combinaciones y finalmente tendríamos mi señal digital. Ahora, lo que tiene que pasar con esa señal que está convertida a forma digital es que se tendría que poder revertir el proceso, ¿cierto? De yo tener una señal que está codificada, la tendría que descodificar, la tendría que descuantizar y la tendría que
desmuestrear. Es decir, tendría que aplicar todos los procesos inversos de las transformadas que vimos la clase pasada. Este proceso nosotros no lo vamos a estudiar porque este seminario no es de teoría de la señal, sino de modelos matemáticos de la psicología humana. Pero que sepan que ese proceso existe. Además, aquí hay algo bien importante. ¿Están de acuerdo que teóricamente yo puedo reconstruir perfectamente la señal si tengo muestreos puntuales, ¿no? Es decir, Nyquist-Shannon me permite reconstruir mi señal de forma completa porque estoy muestreando de forma puntual. Pero ¿qué pasa si en este conversor analógico digital lo que hago es empezar a binarizar? ¿No estaría perdiendo información? Porque binarizar básicamente resume cosas. Entonces, cuando yo haga la transformada inversa, ya no voy a recuperar la señal original del todo. ¿Vale? Ojo con eso, porque esa es una de las preguntas que hay en una de sus tareas que todavía no ven, pero que ya está cargada en el Classroom. Nada más hay ahí unas cuestiones técnicas que estamos esperando. ¿Vale? Toda señal se puede reconstruir cuando pasa por un conversor analógico digital. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque cuando yo cuantifico, es decir, cuando yo convierto mi señal continua a escalones, estoy perdiendo información. Entonces, cuando la quiera regresar, ya no va a ser completamente precisa. ¿Vale? Solamente en la teoría es cuando Nyquist-Shannon sí nos permite reconstruir mi señal. ¿Dudas con esto? Bien. Hablando de Nyquist-Shannon, este era el teorema que habíamos visto, que se ve un poco desenfocado. Ahí está. ¿Alguien se acuerda que dice esta cosa en español? ¿Qué era un ancho de banda? El ancho de banda es la distancia que había cuando hacías tu transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia, lo que medía el piso del triángulo. O básicamente el ancho de banda es el rango que cubre tu señal. ¿Vale? ¿Qué decía esta cosa en español? ¿Se acuerdan? Porque este sí es un teorema gigantesco. Es uno de los más importantes de teoría de la información. ¿Y B qué significaba? B es el ancho de banda. Ah, teorema de Nyquist-Shannon lo que nos dice es que si yo tengo una señal continua y la muestreo a una frecuencia al menos igual al doble del ancho de banda de la señal, entonces la puedo reconstruir de manera precisa a través de esa transformada. Sí, dime. Aquí el ancho de banda para las muestras del día y de la noche, ¿cuál sería? Ahí más bien tienes tu frecuencia del fenómeno, ¿no? Como esa no es una señal como tal, sino es un fenómeno, ahí tendrías que pensar que en el ejemplo del día y la noche, tu frecuencia son 24 horas. Las señales no se miden en horas, ¿estás de acuerdo? Se miden en hertz o decibelios. ¿Estás de acuerdo? Mi analogía más o menos ahí. El ancho de banda. Ahorita les voy a enseñar una simulación donde se ve un poco de aliasing y le voy a poder mover al ancho de banda. Y vas a ver que el ancho de banda es cuánto abre la curva de la señal. ¿Vale? Como la amplitud, pues. ¿Ok? Ese es el ancho de banda. ¿Amplitud hacia arriba o hacia los? No, hacia arriba, hacia arriba. Acuérdate que hacia los lados se llama el periodo. El periodo, la frecuencia de la onda, dependiendo de lo que esté midiendo. Si lo que mide es la repetición completa o cuántas veces se repite en cierto periodo. ¿Vale? Ancho de banda es cuánto abre mi onda. Es lo que nos decía Nyquist-Shannon. ¿Ok? ¿Preguntas con eso? ¿Todos recuerdan este teorema? Porque este sí es bien importante. Lo que les decía, se puede reconstruir la señal con esta función o con esta transformada inversa, que es el muestreo por la función sinc. ¿Vale? Habíamos explicado que el proceso de Nyquist-Shannon lo que hace es tomar una señal continua en el tiempo, la discretiza, es decir, toma un tren de deltas de Dirac y lo multiplica. El tren de deltas y la señal tiene que estar ambos en el dominio del tiempo y se multiplican. Cuando yo transformo esa multiplicación, que en el diagrama se ve aquí, multiplico un tren de impulsos o mi tren de Dirac
por mi señal en el tiempo, ambas, lo que me da es una señal muestreada, que básicamente es esto de aquí. Si yo esto lo convierto, perdón, al dominio de las frecuencias, me da esto de acá, ¿vale? Ahora, esta es la señal muestreada en el dominio de las frecuencias. El ancho de banda es este de aquí, ¿te acuerdas? ¿El de arriba o el...? No, aquí donde está el mouse. El ancho de banda, acuérdate que esta es la frecuencia mínima y esta es la frecuencia máxima. Lo que mide esa distancia es mi ancho de banda, ¿vale? Ahora decíamos que yo tenía estos triangulitos, pero la idea para que yo pudiera reconstruir a la señal es que tenía que aislar alguno de ellos. El más fácil de aislar pues, es el de en medio, el que está centrado en cero. Entonces lo que tenía que hacer, uno, era reescalar o hacer un reescalamiento, una amplificación de mi señal, ya que esto se presenta una escala 1 sobre t, entonces tenía que reescalar un factor t y después aplicar un filtro pasa-baja, que lo que hacía era eliminar todas las cosas o todas las frecuencias que no estuvieran aquí. Entonces, básicamente lo que hace el escalado y el filtro pasa-baja es aislarme el triangulito de en medio. Si yo puedo aislar ese triángulo, que básicamente es el espectro de frecuencias de mi señal, y le aplico una transformada inversa de Fourier, puedo reconstruir a mi señal, que es la de acá. ¿Se acuerdan? Y el teorema de Nyquist-Shannon salía porque lo que decíamos es, si estos espectros de frecuencias se empalman, estoy mezclando señales, estoy mezclando frecuencias altas con frecuencias bajas y eso ya me va a impedir reconstruir mi señal. Entonces decíamos, si aquí es la frecuencia máxima y aquí es la frecuencia mínima, perdón, sí, tenía que pasar así. La frecuencia máxima y esta es la frecuencia mínima, pero trasladada a un periodo de muestreo, entonces se tenía que cumplir la desigualdad que veíamos aquí arriba. Frecuencia de muestreo tiene que ser el 2, al menos el doble del ancho de banda de la señal. ¿Dudas con eso? Bien. Ahora, lo que pasaba, si no muestreaba mi señal a un intervalo, o bueno, a una frecuencia al menos 2 veces el ancho de banda, ocurrió un fenómeno que se llamaba aliasing. ¿Se acuerdan qué era? Que se sobreponen las señales y que empiezan a generar ruido. Acuérdense que ese 2B, a esa frecuencia de 2 veces el ancho de banda, se le llama la frecuencia de Nyquist. Muestrear al menos, a menos de la frecuencia de Nyquist producía aliasing, que básicamente es este fenómeno, en el que, si se dan cuenta, aquí la imagen está muestreada bien, bonito, se ve plana, pero aquí genera este tipo de ondas, ¿ya lo vieron? Está mal muestreada. Y genera estos patrones que se llaman los patrones de Moré. ¿Recuerdan? Eso es aliasing en el sentido de imágenes. Exactamente. Aquí está la simulación que te comentaba. Para que lleguen a ella, denle clic a donde dice ver simulación en el título de la presentación, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí tengo una señal y la señal está medida en hertz, ¿ok? Esta es la señal en el dominio del tiempo y esta de aquí abajo es la señal en el dominio de la frecuencia o el espectro de frecuencia de la señal. Ambos están en hertz. Este deslizador es la frecuencia de la señal. Fíjense que la frecuencia básicamente lo que hace es, si yo la reduzco, extiende la señal, si yo la aumento, oscila demasiado rápido, ¿no? Aquí en el espectro de la frecuencia es esta línea. Ahora, esta de acá es la frecuencia de muestreo. Ambas medidas en hertz, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo mi frecuencia de mi señal a 20 Hz, ¿a cuánto lo tendría que muestrear para no hacer aliasing o para no obtener aliasing? Al menos al doble. Es decir, si la frecuencia de la señal es 20, lo tendría que muestrear a 40 Hz, exactamente. Fíjense que la frecuencia de muestreo es esta representada por esta barra roja, ¿vale? Fíjense que los muestreos a esa frecuencia salen como estos puntitos rojos. Y cuando yo muestreo a menos del doble de la frecuencia de la señal,
Básicamente, si yo tratara de reconstruir, construiría esta señal verde. Pero evidentemente la señal verde, que aquí no lo ven en el proyector porque no se ve muy bien el color, esta señal no coincide con la original, que es la azul. Entonces, ahí tengo un fenómeno de aliasing. Ahí está la frecuencia de la onda con este retraso. Lo que tengo que hacer es incrementar la frecuencia, que aquí lo tengo a 20. Si se dan cuenta, si coincide la frecuencia de mi señal con la frecuencia de muestreo, tampoco funciona. Ahí tengo una línea recta reconstruida. Eso tampoco me sirve. Tengo que llegar al menos a una frecuencia de 40 Hz para perder el fenómeno de aliasing. Y ahí sí, ya puedo reconstruir mi señal. ¿Ya lo vieron? Se ve trabajando. Simplemente, fíjate que el muestreo son estos puntitos rojos. Pero muestrear a una frecuencia de al menos el doble de la frecuencia de la señal original, lo que me permite es ya no tener ese desfase en la señal reconstruida. ¿Preguntas con eso? ¿Todo claro? ¿En dónde ponemos eso? Como que no lo ponemos. Esa simulación. Ah, en la presentación. Aquí donde dice el fenómeno de aliasing, donde dice ver simulación, deben abrir vínculo, ¿vale? Y como les decía, aquí se quedó una señal de 20 Hz. Si yo muestreo al menos al doble, ya no tengo el fenómeno de aliasing. Cuando estoy muestreando a más del doble de la frecuencia, se le llama oversampleo. El oversampleo tiene algunas consecuencias también, pero no las vamos a estudiar porque no es de nuestro interés por ahora. Muestrear a menos del doble de la frecuencia tiene el efecto de aliasing, que reconstruye la señal con menos frecuencia de la que debería, ¿vale? Sí, dime. Ujú, Ahorita que estábamos viendo el ejemplo, ujú. cuando ya decías como el doble de la... De la frecuencia de la señal original. Ahí está. Bueno, al menos al doble ahí me pasé un poquito, ¿no? Pero ahí ya está bien reconstruida. ¿Por qué se reconstruye bien? Porque si vemos como el lado de hasta la izquierda, Ajá. ahí podría hacer en teoría cualquier cosa. El lado de la izquierda. O sea, por qué si estamos reconstruyendo lo azul, o bueno, yo lo veo azul, y no está uniendo los puntos de otra manera de este lado? O sea, a la derecha entiendo, pero a la izquierda los puntos están cerca del eje. Ah, pero aún así, como la señal va a mantener la frecuencia y aparte la frecuencia del muestreo es constante, por eso se reconstruye bien. ¿Vale? Básicamente la reconstrucción que no ves dibujada ahí de color verde es porque se empalma con la reconstrucción de color azul. ¿Ok? Y si esto yo lo extendiera, básicamente lo que va a hacer es que se va a ver así como si fuera un lente. Los puntos del sampleo, pero siempre va a poder reconstruir la curva. Porque acuérdense qué es lo que hace la función de Nyquist-Shannon de acá. Interpola la función, ¿no? Entonces, interpolar significa que trata de aproximar a la función con esos valores en los puntos. Entonces, simplemente por tener esos valores y cumplir la condición de necesidad de Nyquist-Shannon, se va a poder reconstruir bonita, ¿vale? No importa que no siempre tome los puntos de muestreo en la misma amplitud o en la misma, sí, a la misma frecuencia de Hertz, sino mientras los tome a la misma distancia y al menos al doble de la frecuencia de la onda original, siempre se va a poder reconstruir. ¿Sí? ¿Respondida tu duda? Sí. ¿Más preguntas? ¿Por qué se formaba la línea recta? ¿Cuál línea recta? Ah, cuando coincide... Ay, ahí está, ¿no? Cuando yo muestreo a la misma frecuencia de la señal, pues fíjense lo que está pasando. Literalmente estoy muestreando puntos a una distancia de la frecuencia del muestreo, pero esto no me está dando varianza para yo poder reconstruir la señal. Por eso construir señales planas, ¿vale? Es menos la señal. Básicamente lo que estoy haciendo cuando yo paso al dominio de la frecuencia es que mis señales o mis frecuencias máximas se están combinando con mis frecuencias mínimas y eso me está generando este ruido que genera esas líneas, ¿vale?
Más bien se van cancelando, ¿no? Las frecuencias máximas con las mínimas. Por eso genera una onda plana. ¿Sale? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Va, que va. Entonces, vamos a regresar ahora sí a lo que queremos ver el día de hoy. Bueno, si esto de por sí ya era complicado, ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es que el proceso de muestreo no es tan sencillo como parece. ¿Por qué? Básicamente porque cada que yo muestreo, hay un montón de cosas que no controlo, un montón de variables que no controlo en el entorno. ¿Están de acuerdo? Como por ejemplo, señales adicionales que no pertenezcan al fenómeno que yo quiero muestrear y que están interfiriendo en mi sensor. Por ejemplo, ahorita sus sensores son sus oídos y están tratando únicamente de prestar atención a lo que yo estoy diciendo. Pero se está colando ruido de afuera y ese ruido no lo puedo controlar. Entonces, el ruido es una señal que yo no deseo capturar. Y además, lo peor de todo es que esa señal que no quiero capturar es aleatoria, porque yo no puedo controlar lo que dicen o no dicen afuera. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta señal no deseada y aleatoria interfiere con la señal original que sí quiero capturar. Ahora, esto se presenta tanto para cámaras, como para micrófonos, como para la mayoría de sensores que ustedes se puedan imaginar. ¿Vale? Va a afectar tanto la transmisión de la señal como el almacenamiento de la señal, porque me está dando información que no necesito o que no es de mi interés analizar. ¿Cómo vamos a modelar esto en la práctica? Siempre como un proceso aditivo, ¿vale? A mi señal original le voy a sumar una componente de ruido. Pero esa componente de ruido es aleatoria. Entonces, las señales en la vida real las voy a tener que mostrar como procesos estocásticos, o modelar, mejor dicho, como procesos estocásticos. ¿Va? Las variables aleatorias van a tener que estar definidas en un espacio muestral. Cada medición va a producir una realización distinta del proceso, porque piensen en esto, si ustedes ahorita me ponen atención y yo repito la misma explicación, el ruido de allá afuera hace 5 minutos no es el mismo que ahora. Entonces, el ruido siempre es una variable aleatoria. ¿Va? Añade un grado de incertidumbre a la señal. Entonces, si ya era complicado reconstruirla, ahora tenemos un problema más grande, ¿no? Que tengo señales no deseadas que cambian con el tiempo. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo ayudar a medir esta incertidumbre? Con el concepto de entropía. Otra vez, nuestro amigo Claude Shannon se puso a trabajar en este tipo de teorizaciones y lo que propone él es la fórmula que tienen ahí en la pantalla. Según Shannon, la entropía se define como la suma, bueno, como menos la suma de la probabilidad de que suceda mi variable aleatoria i por el logaritmo de la probabilidad de que suceda mi variable aleatoria i. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Llegaron a ver el video que les compartí? Justo un video que hablaba sobre la entropía de la información. Ok, ¿qué me pueden contar de ese video? Ok, no pasa nada. ¿Quién lo vio? ¿Qué nos puede contar? Claro, claro. Pues justo otra vez, de dónde sale la fórmula, Ujú. los actos que da. Básicamente el video lo que dice es que imagínense que ustedes tienen una máquina que imprime letras A, B, C o D, ¿vale? Tienen dos máquinas. La primera imprime las 4 letras con la misma probabilidad, es decir, cada una con la probabilidad del 25%. La segunda máquina imprime la A con una probabilidad del 50%. La B y la C con una probabilidad del 12.5% y la D con una probabilidad del 25%. Es decir, cada letra tiene una probabilidad distinta de impresión. ¿Cuál de las dos máquinas generará más información? ¿Mm? Muy bien. ¿Cuál de las dos generaría más información?
En la primera máquina, todas las letras se imprimen con la misma probabilidad. En la segunda letra, la A tiene más probabilidad, la B tiene menos probabilidad y C y D tienen la misma probabilidad, pero menor que A y B. En la primera se generaría más información. Ok. Y efectivamente, esa intuición que tiene Mario coincide con lo que nos dice. ¿Ya le puedo cambiar a la presentación? Esa intuición que tiene Mario coincide con esta gráfica que yo veo aquí. Esta gráfica lo que nos compara es la probabilidad de que suceda un evento versus la entropía que genera. Ahora, imagínense que mi variable se distribuye Bernoulli. ¿Qué significa eso? Sí, pero ¿qué significa de las opciones que yo puedo obtener con esa distribución Bernoulli? Si no llevaron estadística, no se preocupen, no prueba. ¿Una qué, perdón? Ok, pero en cuestión de lo que me devuelve la distribución Bernoulli, de las opciones que puede regresar, que se distribuye algo Bernoulli significa que solo Que puede dar... aparece o no aparece, ¿no? O sea, es Exactamente, verdadero o falso. exactamente. César, me parece, ¿verdad? Carlos, Carlos, muy bien, gracias Carlos. Lo que dice Carlos es cierto. Una distribución Bernoulli básicamente me da o que sucede un evento o que no sucede un evento, ¿vale? Supongamos que mi variable aleatoria que estoy muestreando se distribuye Bernoulli, encendido o apagado. Ahora, en el ejemplo de las máquinas, piensen lo que nada más tengo dos letras, que se imprima la letra A o que se imprima la letra B, ¿va? ¿Qué pasa si yo voy moviendo la probabilidad de que se imprima una de las letras? No sé si están de acuerdo que como nada más tengo dos variables, es que es encendido o apagado, al yo mover aquí la probabilidad, por ejemplo, de que sea 1, también estoy indirectamente definiendo la probabilidad de que sea 0, ¿no? Porque sería el complemento de la línea. Por ejemplo, si yo estoy aquí a las dos rayitas, significaría que mi probabilidad es de 0.2 para 1 y 0.8 para 0. Cuando yo hago esa asignación de probabilidades, ¿qué entropía genera con la fórmula que les enseñé de menos la suma de la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad? Bueno, pues aquí en 2 generaría como, si aquí estamos en 0.5, como 0.7 y algo, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy moviendo esas asignaciones de probabilidades? ¿Cuándo alcanzará su máximo? Si se dan cuenta, la curva alcanza el máximo cuando las probabilidades son iguales, es decir, cuando es igual el fenómeno encendido que apagado en términos de probabilidad de ocurrir, la entropía que generan es máxima. Y tiene sentido, si yo tengo una imagen y los píxeles tienen la probabilidad igual de valer cualquier color, va a generar un desastre la imagen. Generaría mucha entropía. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con eso? Ahora, eso es con una sola variable. ¿Creen que en la vida real solo tengamos una variable aleatoria? Vamos a tener un montón. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un proceso con n muestras, la fórmula de entropía de Shannon, que era la discreta, se convierte a esta fórmula de acá, que básicamente lo que nos dice es que si tenemos una señal de longitud n, porque tiene n variables aleatorias, compuesta por una secuencia de n elementos, valga la redundancia, entonces la entropía del proceso estocástico va a venir dada por esta fórmula, donde este valor de aquí, p de x1 a xn, es la función de densidad de probabilidad. Ya no es la probabilidad solita, ¿no? Sino la función de densidad, porque estamos en el caso continuo. Y a partir de esta fórmula de entropía para el caso de variables aleatorias en n dimensiones, la tasa de entropía la voy a definir como el límite cuando n tiende a infinito de la diferencia de entropías de el proceso n más 1 menos el proceso anterior. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Simplemente así vamos a definir algo que le llamamos el ratio de la entropía. ¿Ok?
Básicamente lo que quiero hacer es como medir el límite de esas diferencias, si converge o no converge. Como que quiero rescatar de manera intrínseca si hay una señal estable a través del tiempo, ¿verdad? O a través de lo que sea que estoy midiendo en mi señal. ¿Dudas con eso? ¿Está fea? Sí. Por eso les decía, si ya estaba de por sí feo reconstruir una señal en una sola variable que es tiempo, ahora imagínense un montón de variables. Dime. ¿Quiere decir que esa cosa converge a algo? O Que es estable, pero ¿de dónde sacas que es estable? no, es que me hace para ver si Ah, que es estable tal cual. si la tasa de entropía se define como este límite, ¿vale? Si este límite existe, nos permite tener una medida, una cuantificación de esas diferencias, porque básicamente esta es la entropía menos la entropía del proceso n a todo n. Entonces quiero ver a dónde converge esta cosa para poder generalizar una entropía de todo el proceso estocástico. ¿Ok? ¿Más preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora, hay otras formas de estimar la entropía del material. Les muestro una que se llama la entropía aproximada. Este es un procedimiento de estimación, ¿vale? Este algoritmo, la entropía aproximada, que se abrevia como APN, consiste en estimar la entropía de subseries de longitud m y longitud m más 1. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que la diferencia de ambas estimaciones nos va a proporcionar un valor final de entropía, ¿no? Aquí en el otro tratábamos de hacer el límite porque era continuo, pero ya sabemos que cuando muestreamos no tenemos procesos continuos, tan discretizados. Entonces vamos a hacer la resta de la diferencia de ambas estimaciones para subseries de longitud m y de longitud m más 1, y cuando tenemos una serie de m señales de acá, entonces lo que podemos hacer es definir una tolerancia, que le vamos a llamar el parámetro R, que nos va a permitir identificar el número de subseries que se asemejan de acuerdo a una métrica de distancia. ¿Sale? Es decir, como en todos los sucesos el ruido es aleatorio, la medida del ruido para cada uno de ellos va a ser distinta. La entropía va a ser distinta, pero si yo defino un número tal que la diferencia de entropías de los dos procesos sea menor que ese número, entonces vamos a poder decir que esas series pertenecen a una misma clase. ¿Ok? Entonces la probabilidad de encontrar en la serie original una subserie similar a x sub m, es decir, una serie de longitud m, va a estar dada por esta fórmula de aquí, ¿vale? Que es esto de aquí abajo, el número total de subseries de longitud m, donde podemos encontrar la serie original, ¿vale? Esta es una aproximación de la entropía. Esto es una estimación discreta de la función de densidad de probabilidad, ¿vale? ¿Dudas con eso? Aquí tenemos una entropía discreta, ¿no? Como ya les decía, el otro es el proceso continuo, este es el proceso discreto. Siempre tenemos esa limitante de medición en el ámbito físico. En el ámbito matemático, no. Pero lo que nos interesa es llevar todo esto a la cuestión computacional, donde sí estamos limitados en la cuestión de muestreo, ¿vale? El valor de la entropía, entonces al final del día lo vamos a poder interpretar como el grado de incertidumbre de la señal, ¿ok? ¿Qué tanto o qué tan poco conozco a mi señal con respecto del ruido que viene de fuentes externas? ¿Dudas con esto? ¿Todo claro? Sí. Bien. Ahora, en imágenes, ¿cómo vamos a estimar la entropía? Porque aquí estamos hablando de señales.
Pero ¿cómo vamos a pensar una imagen en forma de señal? Ok, tendremos que establecer primero ese punto, ¿no? ¿Qué diablos está variando en el fenómeno? Pero además, ¿cómo traslado esta cosa a imágenes? Porque una imagen es una matriz de píxeles, ¿no? En el mejor de los casos, si es blanco y negro, es una matriz de n por n. Pero si es una imagen a color, ahora es un tensor. Que eso ya lo habíamos hablado la clase pasada. Es como un cubito de 3 capas, ¿no? En la primera capa es el color rojo, la capa de en medio es el color verde, la capa de atrás es el color azul. Vamos a dejarlo en imágenes blanco y negro. Porque si lo metemos a color, se complica todavía más. ¿Cómo vamos entonces a medir la entropía en imágenes? Bueno, nos vamos a ayudar del histograma de intensidades de la imagen. Cuando yo tengo una imagen en blanco y negro, ¿a poco no puedo medir en sus píxeles? Ah, ya se cambió. Bueno, ni modo. A ver, que nos muestre un histograma. Ahí está. Voy a apagar la luz rapidísimo y ahorita se las vuelvo a prender, nada más porque quiero que sí vean esta cosa, ¿sale? Porque no se alcanza a ver por el proyector y esa imagen tiene ruido. Entonces, ya se dieron cuenta que tenemos 2 imágenes a la izquierda y a la derecha, pero parece como si fueran televisiones viejitas, ¿no? Como que tienen puntos blancos y negros al azar. Nada más que la de la izquierda tiene un poquito menos de ese ruido que la de la derecha, ¿están de acuerdo? Ahora, el histograma de arriba corresponde, si no mal recuerdo, a la imagen de la derecha y el histograma de abajo corresponde a la imagen de la izquierda. Es decir, este va por acá y este va por acá. ¿Qué es ese histograma? Básicamente aquí me está diciendo el color de los píxeles y cuántos píxeles de dicho color hay en la imagen. ¿Ok? A estas 2 imágenes que se están generando en el video se les creó a través, no lo ven, pero aquí dice una distribución, bueno, un generador de ruido con una distribución normal. Empezaba el video con una imagen completamente gris y les añadí un ruido gaussiano. ¿Qué significa? Que cada píxel tiene la probabilidad de cambiar de tono bajo una distribución de campana. Genera, por cierto, estos tipos de histogramas. Entonces, en los histogramas que ustedes vean de intensidad con picos muy marcados, eso significa que hay patrones que son repetitivos, es decir, ¿están de acuerdo que el histograma de abajo se ve como más centrado, con menos varianza que el histograma de arriba? Ándale, puedes llamarlo así de manera coloquial, más flaco. En matemáticas nos gusta decir que la distribución de aquí tiene menos varianza que la de arriba. Entonces, este está asociado con esta imagen. ¿Por qué? Porque aquí se repiten más patrones. Hay más colores que llegan a coincidir en cierto rango de, de colores de los píxeles en el de arriba. Y eso nos da una idea de que la imagen de la derecha es más ruidosa que la imagen de la izquierda. ¿Están de acuerdo? Cuando varían más las intensidades de mi histograma, voy a asociar esto a una mayor entropía, por ende un mayor ruido. ¿Qué pasa si yo tuviera un histograma que se viera plano completamente? Exactamente, tendría demasiado ruido porque habría un montón de presencia de todos los colores de la escala de grises. Que por cierto, los valores de la escala de grises va del 0 al 255, ¿vale? Donde 0 representa el negro y donde 255 representa el color blanco. ¿Vale? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Lo que te decía es, imagínate que tú tienes una imagen completamente gris, ¿sale? Y lo que haces es aplicarle una transformación en la que a cada píxel del cuadrito le des una probabilidad igual
Ahí acabo de decir algo bien importante, ahorita les voy a preguntar. Una probabilidad igual a cada uno de los 256 colores de la escala de gris de aparecer. ¿Qué hablamos? Ay, es que ya me salí de la imagen, pero ¿qué hablamos de la curva de probabilidad versus entropía? ¿Dónde era la entropía máxima? Cuando todos eran equiprobables. Entonces, si todos los colores de la escala de grises son equiprobables, el ruido será máximo. ¿Cómo se ve el histograma de eso? Una línea plana, porque todos los colores levantan el mismo número, o deberían aproximadamente levantar el mismo número de muestras en la imagen. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿No? ¿Todo bien? Tienen que saber que hay distintas fuentes de ruido. Van a poder provenir de dos fuentes, las externas al sistema y las internas al sistema. ¿Qué se les ocurre de fuentes externas a los sistemas que puedan incluir ruido? La atmósfera, ¿no? El ruido atmosférico. Muy bien, ¿qué más? Bueno, ese más bien sería un ruido producido por el hombre, ¿no? Pero ya les spoilé otro, el ruido atmosférico. Piensen en el telescopio Hubble. El telescopio Hubble, cuando abre su sensor a infrarrojos, ¿no captará por ahí también el fondo cósmico de microondas? Entonces, si apunta el sensor a un objeto celeste, pero el fondo de microondas también le pega al sensor, ahí hay ruido en la imagen. ¿Están de acuerdo? Ese es ruido atmosférico. Ruido producido por el hombre, cuando estamos aquí adentro, tratando de escuchar mi voz, y hablan allá afuera. ¿Qué otro? Por usando el ruido de la computadora, como ventilador, no se siente como ruido dentro del sistema o fuera del sistema. Ok, se podría hacer interno. Y ese es bueno, no el del ventilador precisamente, pero sí el de las componentes electrónicas de la computadora. Ese se llama ruido térmico. Lo que les decía, cuando yo tengo sensores y los sensores se calientan, generan ruido. ¿Vale? A ese ruido se le atribuye su origen por la agitación aleatoria de los electrones en los circuitos. ¿Va? Básicamente lo que nosotros sabemos medir son encendidos o apagados, pero si hace calor en el sistema y mis electrones se empiezan a agitar de formas que yo no quiero, eso le va a meter ruido a mi sistema. ¿Están de acuerdo? También tenemos otro tipo de ruido interno al que le llamamos el ruido de parpadeo o el ruido flicker. Este ruido va a tener la característica de que la potencia va a decrecer cuando aumenta la frecuencia. Es decir, si yo tengo señales de muy alta frecuencia, este ruido flicker va a aparecer de forma mínima, pero si yo tengo señales de baja frecuencia, ese ruido sí va a ser bastante molesto de tener, ¿vale? Esto se va a asociar, por ejemplo, a componentes como transistores o resistencias, ¿vale? ¿Qué otro tipo de ruidos externos tenemos? Pues ruidos impulsivos, que de repente tengo una señal y ¡chin! Rebota y sigue la señal normal, ¿vale? Como la señal wow. ¿La conocen? Era un satélite que detectaba ondas en el espacio. De repente tuvo un cambio así impresionante y siguió como si nada. Muchos decían que era la comunicación alienígena. Seguramente es un ruido impulsivo. ¿Sale? Esos se les conocen como ruidos impulsivos de shot. Hay otro tipo de ruidos como los galácticos. Piensen otra vez en el Hubble. Cuando abre el sensor, las ondas que el Sol emite de radiación también le introducen ruido al sensor. ¿Están de acuerdo? Entonces, reconstruir una señal está complicado. Y luego considerar todos los tipos de ruido la vuelve más complicado. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Limpiarla. ¿Vale? Es lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. Vamos a aprender a identificar tipos de ruido en imágenes y vamos a aprender a limpiarlas con Python. Hay un montón de técnicas. Por ejemplo, si yo quisiera reconstruir mi imagen completamente gris, lo que podría hacer es, no sé si se les parece medianamente razonable, tomar una submatriz del tamaño más pequeño, irla recorriendo por el cuadrado original, calcular los promedios del valor de los píxeles e irlo poniendo en el centro de esa submatriz.
Es decir, reemplazar el centro de esa submatriz por el promedio de los vecinos. ¿No reduciría eso el ruido? Debería, ¿no? Nada más que me va como que a pixelear las cosas, ¿cierto? Ese es un tipo de filtro que vamos a tener, que es el filtro de medias. También está el filtro de medianas. Hay filtros ponderados. Todo eso lo vamos a trabajar en Python, ¿va? Ya se acerca cada vez más el momento en el que vamos a empezar a trabajar con código, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta acá? Bien, ya nada más vamos a dar un último concepto, que es el concepto de radio señala ruido. Porque, a ver, ya sé calcular con mi fórmula de Shannon la entropía, que es el nivel de incertidumbre que tiene mi señal. Pero ¿cómo puedo comparar ruido versus señal? ¿Cómo puedo saber cuando mi señal tiene más componente de la señal que de ruido? Entonces el ruido se define más o menos como entropía alta. ¿Sí? El concepto de ruido está asociado al concepto de entropía. Entropía es el grado de incertidumbre que tiene mi señal. Mi señal va a tener dos componentes, la original y el ruido estocástico. Si yo logro calcular cuánta entropía tiene a través de sumar de forma discreta o de integrar de forma continua la probabilidad de la variable aleatoria por el logaritmo de la probabilidad, eso me va a dar un numerito. Entre más entropía, más ruido tiene, que es lo que veíamos en los cuadritos, ¿va? Tenía más entropía la de la derecha porque el histograma estaba más ensanchado, por eso se veía como más ruidosa, con más puntos de más colores. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? Excelente. Ya para acabar, veamos la relación señal a ruido. La relación señal de ruido se abrevia como SNR por el Signal to Noise Ratio, ¿vale? Básicamente, este cociente nos va a ayudar a cuantificar la calidad de la señal, es decir, nos va a permitir identificar si tengo más componente ruidosa o componente de la que me interesa. ¿Cómo se define? Como 10 veces el logaritmo de la potencia de la señal de a de veras entre la potencia de la señal ruidosa, ¿vale? Si ustedes analizan un poquito la matemática de la ecuación, si esa cosa es mayor que 1, o si esa cosa la transforma a decibelios mayor que 0, nos va a indicar que la señal tiene más potencia que el ruido, que es lo que nos gustaría. En este caso, ahorita en el salón de clases, es lo que está sucediendo con mi voz. Mi voz es la señal original, las pláticas de afuera son el ruido. La potencia de mi voz es mucho mayor que la potencia del ruido generado por el hombre, y entonces si yo hiciera el cociente al medir las potencias de ambas señales, tendría que ser mayor que 1. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ya, vamos a acabar. Entonces, como les decía, una señal con ruido se va a modelar como la señal de interés más el ruido. Siempre ruido aditivo, ¿vale? Cada realización de mi señal va a ser una muestra de mi proceso de estocástico que va a estar definido, como ya lo saben, por 3 cosas: un espacio mensual, un conjunto de sucesos y una ley de probabilidad. Básicamente esta es la señal que yo quiero, pero no es la que recibo. ¿Cómo? ¿Procesos estocásticos? ¿No lo has llevado? Es optativa, ¿no? Un proceso estocástico básicamente es un fenómeno que no es determinista, sino que es aleatorio. Tú puedes controlar allá afuera el ruido que producen o puedes controlar de qué van a hablar. Es un proceso estocástico. ¿Vale? A eso me refiero cuando digo estocástico. Siempre que hable de cosas estocásticas, hablo de que hay probabilidades. Entonces, como hay probabilidad de que suceda o no suceda ruido, por eso la señal que estoy recibiendo realmente es esta. Esta señal tendría un radio de señal a ruido alto, ¿no? Porque sí puedo distinguir mi señal a pesar de que tiene ruido. Si aplico unos filtros ahí para eliminar frecuencias que no me interesan, pues entonces seguramente puedo llegar a la señal de arriba, ¿vale? Pero si mi radio señal a ruido es muy bajo, pues voy a tener cosas así. ¿La voy a poder filtrar? ¿Qué le vas a filtrar? ¿Te vas a quedar sin nada? ¿O te vas a quedar con todo?
¿Vale? ¿Preguntas con esto? ¿No? Va que va. Como ya no tenemos tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase les voy a hablar del concepto de estacionariedad de una señal. No se preocupen por eso. Realmente tampoco vamos aquí a trabajar con los procesos estocásticos, ¿vale? Lo que nos interesa es el procesamiento y el filtrado de las imágenes. ¿Vale? ¿Preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? ¿Todo bien? Sí, dime. Ustedes los pueden formar como quieran, ¿vale? De 3 personas, ¿va? Sí, ahí hagan, es para que puedan hacer amiguitos, ¿va? Según yo y según la estadística que contestaron en el Classroom, tenemos 20 personas que sí están inscritas al curso. Creo que 6 de forma presencial y el resto de forma virtual. Entonces ahí pónganse de acuerdo, ¿vale? Un equipo va a salir de 2, ni modo. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Todo bien? No se asusten. Yo sé que la teoría está fea, pero van a ver que la práctica está bien padre. ¿Va? Lo que sí, por favor, vayan revisando el material de Python. Ahí les subí unas notitas para que vayan viendo los básicos de qué es una función, cómo se definen, funciones anónimas, clases. No es que les vaya a pedir, desarrollen una clase de la imagen, no. Pero voy a utilizar ya Python. Pues, no, las paqueterías básicamente lo que traen son clases, atributos, métodos, pero, o sea, necesito que conozcan mínimo la sintaxis de Python, ¿vale? Porque vamos a procesar un montón de imágenes, les voy a enseñar un montón de filtros, así como ayer el profe les enseñó, antier, les enseñó ¿cómo se llama? El detector de bordes con JavaScript, yo también les voy a enseñar cosas, pero con Python, ¿ok? ¿Vale? ¿Cómo? Va, que va. Entonces, chicos, si ya no tienen más dudas, les agradezco. Tengan un buen día. Nos vemos el día martes, ¿va? ¿Qué sigue? Vamos a ver un poquito de outliers en las señales, porque, a ver, son estocásticas, son discretizadas. ¿Qué podría salir peor? Pues, ¿qué tal si de repente la señal deja de seguir su frecuencia y de repente bota? ¿Por la misma señal o por ruido? ¿Cómo detecto esos outliers? Ah, pues eso es lo que vamos a estudiar, ¿sale? Muy bien, chicos, en el Zoom, bueno, en el Meet, que tengan buen día, ¿vale? Cualquier duda, por favor, me escriben. Gracias. A ustedes, que estén bien, chicos, que tengan buen día. A ustedes, chicos, que estén bien, cuídense. Gracias.